carta a los Hebreos, su último capítulo, que es el capítulo 13, y va a ubicarse en el verso 20. Aleluya. Hebreos 13, verso 20. Bendito el Señor Jesús, que nos da la fuerza y la oportunidad de cada día más participar de este manjar de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 20. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, ya se ha orado por ella. Pero encarecidamente, Dios, oramos para que tu presencia esté, Dios, sazonando con sal tu palabra en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús, que nuestros corazones estén dispuestos a obedecerla. Padre, gracias por lo que tú harás y lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, gloria al Señor. Aleluya. Bendito el Padre, gloria al Señor. Y hoy queremos exhortar la palabra con el tema: no es tu fuerza. Amén. No es tu fuerza. Gloria al Señor. Estaba meditando, hermanos, en esta palabra mientras estaba en mi trabajo, y realmente cada vez, como decía el pastor, la palabra de Dios son nuevas cada mañana. Usted la puede leer una y otra vez y hoy va a recibir una palabra diferente a la que recibió ayer, y eso es lo que hace que la palabra de Dios sean nuevas cada mañana. No se trata de la letra nada más, sino del contenido, de la esencia que ella puede transmitir. La palabra de Dios, dice el mismo libro de los Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿verdad? Y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne aún los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto hace la palabra de Dios, y cuando usted se detiene a leer nada más ese verso, se da cuenta de que la palabra de Dios penetra lo más profundo del ser de nosotros, y que la palabra de Dios quebranta nuestra alma, nuestra parte almática, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, y que no solo penetra nuestra voluntad, sino que le da vida al espíritu que nos habita y que permite que nosotros podamos caminar en esta tierra. Recordemos que en el principio, cuando Dios forma al hombre a su imagen y semejanza, luego de él haber hecho esa imagen como él era, vamos a ponerle un nombre, como ese cascarón, ¿verdad? Luego dio un soplo de vida para que el hombre pueda caminar en la tierra. Gloria al Señor. Y sabemos por la palabra de Dios, por las sagradas escrituras, que el hombre tiene tres componentes esenciales, que es su cuerpo, su alma y su espíritu. El cuerpo, ¿verdad? La parte externa, lo que usted y yo podemos ver y tocar. El alma, la parte de las emociones, los sentimientos, la voluntad, y el espíritu, el soplo de vida que usted tiene para poder caminar en esta tierra dado por Dios. Y una vez que la palabra de Dios penetra el corazón del hombre, la palabra no solamente viene a libertar tu cuerpo, sino que también viene a libertar tu alma, tus emociones, y también viene a libertar tu espíritu para darte vida, para que tú sigas caminando en la tierra. Amén. Y ese es el Evangelio. Por eso el mensaje de Jesús no era tan atractivo a los oídos de mucha gente, porque Jesús no solamente vino a satisfacer el cuerpo, la parte externa, que era lo que todo el mundo estaba esperando, porque todos nosotros queremos vivir bien, queremos acomodar este cuerpo, queremos ponerlo en la mejor casa, en el mejor vehículo, en el mejor, en lo que usted pueda imaginarse, en lo mejor de esta tierra. Pero nadie muchas veces piensa en el alma, en la parte interna, y Jesús vino a hablarle de manera contraria al pensamiento del hombre. Y Jesús no solo se enfocó en el cuerpo, la parte externa, sino
sino que primero penetró al alma y después se reflejó en el cuerpo. Es el mensaje del Evangelio. El Evangelio es arrepentimiento, y la palabra arrepentimiento, según el hebreo, gloria al Señor, viene de una palabra que significa, una palabra, verdad, griega, que quiere decir metanoia, que quiere decir cambio de mente. Y cuando tú cambias la mente, está hablando del espíritu. Cuando tú cambias tu actitud, que es a lo que la palabra llama espíritu en muchos contextos, entonces tu vida cambia de rumbo y cambia de destino. Porque cuando tú cambias de actitud, también cambia tu destino. Amén. Y una vez que cambiamos el destino y que cambiamos la actitud, entonces el rumbo de nuestra vida en la tierra comienza a ser diferente, comienza a reflejarse de una manera distinta. Ya no pienso como pensaba antes, ahora pienso diferente, ahora camino diferente, tengo otras aspiraciones, tengo otros deseos, tengo otra voluntad, que ya no es la voluntad que yo me gobernaba en la tierra, sino la voluntad del Padre es la que me gobierna. Por eso Jesús, cuando estaba en la tierra, decía: mi deseo, mi querer no es hacer lo que yo quiero, sino hacer la voluntad del Padre que me envió. Yo no estoy aquí para satisfacerlos a ustedes, ni para satisfacerme a mí, decía el Señor. Estoy aquí para satisfacer la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. A tal grado era su actitud hacia la voluntad de Dios, que el libro de los Hebreos dice que Él se ofreció a sí mismo mediante el espíritu de obediencia ante el Padre para dar su vida por usted y por mí. Gloria al Señor. El conocimiento de la voluntad de Dios nos va a ayudar a nosotros a caminar conforme a esa voluntad. Usted dirá: ¿qué tiene que ver todo lo que estamos hablando con el tema no es tu fuerza? Sígame el hilo para que me entienda. La Biblia enseña en esta parte que leímos que el Dios de paz, hablando de nuestro Creador, el Dios, el dueño de todas las cosas, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo al tercer día, lo levantó. Dice: el gran pastor de las ovejas, hablando de Cristo. Y usted y yo tenemos un pastor en la tierra, quien nos ha adoctrinado, nos ha enseñado la palabra y nos ha formado en el cuerpo de Cristo. Pero más allá de su pastor, hay un pastor de pastores, que es el Señor Jesucristo, que está por encima de toda autoridad que puede estar en la tierra. Amén. Y ese pastor, por la sangre del pacto eterno, hay un pacto que se hizo en el Calvario por usted y por mí. Según la palabra de Dios, el hombre ha tratado, algunos hombres han tratado de pactar con el Eterno para cumplirle una promesa a Dios estando en la tierra. Pero ninguno de nosotros pudimos pactar con Él y cumplir con un pacto que le hagamos a Él. Pero hay un pacto que se hizo en el Calvario, que se selló con sangre. Ese pacto, gloria al Señor, que se ha sellado con la sangre, dice que es un pacto eterno, que no es un pacto temporal. Ese pacto fue el que se hizo en la cruz, diciéndole a usted y a mí que somos salvos mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ese pacto permanecerá perpetuamente delante de Dios. Si usted escudriña las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que la Biblia dice que Dios le da una orden a los sacerdotes y le ha dicho que el sacrificio y el fuego tenía que arder continuamente, gloria al Señor, en el santuario. Tenía que estar constantemente ahí en el santuario. Y es la misma escena, parabólicamente para nosotros de manera real. Y es que el Señor constantemente, ese sacrificio está delante del Padre. Y cuando el Padre lo ve a usted, no ve sus debilidades, no ve sus ataduras, no ve sus dificultades en la tierra. Ve el pacto que se hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y por eso Pablo lo dice de la siguiente manera: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. O sea, Pablo está diciendo: a ti te perfumaron con la sangre de Cristo. Y cuando Dios te olfatea la sangre del Hijo de Dios. Por eso no hay debilidades que Él no pueda socorrer, que no hay debilidades que Él no pueda socorrer, hermanos. Amén. Porque somos pactados con esa sangre. Por eso nadie en la tierra puede ser menospreciado. Por eso ningún hermano de la iglesia puede ser menospreciado por su incapacidad, tal vez por su poco intelecto. No, aquí la clave no es saber mucho, sino qué perfume tú tienes. Porque si tenemos el perfume del Dios Todopoderoso, todos brillamos delante de Dios.
le da al diablo, porque antes tú pertenecías al reino de la tiniebla y tenías un olor a muerte encima, y yo también. Pero cuando venimos y pasamos de muerte a vida al venir a Jesús, entonces somos perfumados con la sangre del pacto eterno. Y cuando el diablo ve la sangre encima de alguien que ha sido pactado, él no puede tocarlo sin el permiso del Padre, porque le está diciendo esa sangre que ese hombre y esa mujer le pertenece al Dios Todopoderoso. Tú no puedes tocarlo, porque se hizo un pacto con él, se hizo un pacto con su vida, y es un pacto eterno. No es un pacto temporal. Por eso Pablo enfatiza, o la palabra escrita aquí enfatiza, que el pacto es eterno. ¿Por qué? Porque nuestra mente suele pensar que el favor de Dios es temporal. De acuerdo a las circunstancias que nosotros estamos viviendo, así nosotros plasmamos al Dios a quien nosotros le servimos. En otras palabras, cuando estamos en dificultades y en tribulaciones, que nos faltan tantas cosas, nosotros también pensamos que Dios se acondiciona a nuestra situación y que nos ha abandonado, que nos ha dejado. Entonces condicionamos a Dios a lo que nos está pasando, y nuestra condición pensamos que cambia nuestro estatus delante de Dios. Y yo quiero decirle que tu condición actual no cambiará el estatus que tú tienes en Dios, la identidad que tú tienes en Dios. Tus condiciones nunca van a cambiar el estatus, sino que lo que yo soy siempre va a provocar algo externo para que me haga la guerra, pero eso no me va a cambiar de posición delante de Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y mire lo que sigue diciendo las Sagradas Escrituras: os haga aptos. Está hablando de Cristo. Dice él mismo: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y esto es lo que más profundo me ha tocado. Y dice: haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo. Yo tuve que darle mucha cabeza a este verso, porque es como si Dios me dijera: tienes que hacer mi voluntad, pero como tú no puedes hacerla por tu incapacidad, me voy a meter dentro de ti y voy a obedecer mi palabra. ¿Usted me está entendiendo? Es algo que profundo para nuestra mente, pero sencillo para nuestro espíritu. Dice el libro de los Hebreos que Dios te ha dicho que hagas su voluntad, que obedezca su palabra, que camines conforme a ella. Pero él sabe, según el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos, Pablo dijo: es verdad, yo tengo la ley de Dios en mi mente y quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay esta ley, hay otra ley en mis miembros que desobedece la ley de mi mente. Y Pablo dice: ¿qué puedo hacer? Porque en mi mente quiero hacer la voluntad de Dios, pero mi cuerpo me conduce a hacer todo lo contrario a lo que es de Dios. Entonces no sé qué hacer. Pablo sigue diciendo: porque el bien que quiero no lo puedo hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo tenía conocimiento de la voluntad de Dios, pero Pablo no podía obedecerla por su propia fuerza. Pablo sigue diciendo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Ahora Pablo encuentra un regocijo, porque Pablo dice: yo no podía obedecer la voluntad de Dios por la debilidad de la carne, por la incapacidad que yo tengo como ser humano. La ley de Dios es demasiado alta para yo obedecerla por mi propia fuerza. Pablo decía: yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero hay algo en mí que me conduce a hacer las cosas malas. Señores, la Biblia enseña que hay una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, y esa naturaleza fue heredada debido al pecado original, el pecado que se cometió al principio en Génesis. Ahora todos los seres humanos lamentablemente heredamos esa naturaleza pecaminosa. Por eso el pecado no es una acción, sino una naturaleza. El pecado es una manifestación de la naturaleza corrompida que hay en nosotros. Pero el pecado va más allá. El pecado es esa naturaleza corrompida que nos conduce a hacer lo que a Dios le desagrada. Gloria al Señor. Y por años el hombre trató de alcanzar la voluntad de Dios y de obedecer a Dios, pero no pudo. La Biblia enseña inclusive que el rey David era conforme al corazón de Dios, pero que también pecaba y fallaba. La Biblia no esconde
las debilidades de los hombres, de los grandes hombres de Dios, para que usted y yo podamos entender al principio o al final de todo esto en qué consiste la batalla de la fe, en qué consiste esta gran carrera que a usted y yo nos han dado. Y al principio de toda la Biblia enseña que somos golpeados por esta naturaleza, que a veces queremos hacer la voluntad de Dios. Pablo dice, y en el Nuevo Testamento fue que pudimos entender todo esto. Aleluya. Y Pablo sigue diciendo que hay un regocijo para el creyente que quiere hacer la voluntad de Dios. Y Pablo dice, ahora Dios nos ha dado su Espíritu para que nosotros podamos obedecerle en la tierra, para que nosotros podamos hacer su voluntad. La Biblia te está diciendo que Dios te está exigiendo que hagas su voluntad, pero que Él conoce tus debilidades y por eso te proveyó una solución a tus debilidades, que es el Espíritu Santo dentro de ti. Ahora Dios está obedeciendo a sí mismo en ti por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, Dios está satisfaciendo a sí mismo por lo que te ha dado dentro de ti. Ahora Dios lo único que desea es una disposición de tu corazón para obedecer la ley de Dios. Porque cuando tú dices no tengo fuerza para obedecerla, entonces el Espíritu Santo viene y te arropa y te dice todavía falta y todavía tú puedes obedecer a mi palabra. Ahora tenemos la fuerza para poder obedecer a Dios. Ahora ya no estamos regidos bajo una ley del pecado, bajo la ley de la palabra nada más. Ahora tenemos la voluntad y la fuerza del Espíritu Santo para caminar en esta tierra y decirle al Padre que podemos obedecerle porque tenemos su Espíritu. Por eso los grandes hombres de Dios que usted ha visto en la Biblia y fuera de la Biblia no han obedecido a Dios por su propia fuerza, por su capacidad, por su intelecto, por su forma. No es eso lo que nos hace capaces, es el Espíritu Santo que nos habita. Si el Espíritu Santo se aleja de nosotros, ay de nosotros, pero si Él sigue estando en nosotros, si la fuerza del Padre sigue estando conmigo, no hay nada en la tierra que me impida obedecer a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y fíjese que la batalla de hoy en día no es solamente los métodos que se están presentando. La batalla más grande de hoy en día en todo el cuerpo de Cristo es cómo obedecer a Dios estando en un mundo lleno de pecado y lleno de maldad. Está al punto que aún en la iglesia hay ciertos métodos que han querido implementar para que el hombre agrade al Señor. Y mediante esos métodos, lamentablemente, algunos se han desviado de la fe y han cambiado la esencia de este evangelio, queriendo implementar métodos diferentes. Sin embargo, no hay forma de obedecer a Dios sino por el Espíritu Santo. Tú no tienes la fuerza, tú no tienes la capacidad, tú no tienes el intelecto para obedecer este llamado. Yo no tengo nada para ofrecerle a nadie si el Espíritu Santo no me habita. Aquí no es mi fuerza, aquí es la fuerza de Él. Aquí no es mi voluntad, aquí es la voluntad de Él. Aquí no es lo que tú puedas hacer, es lo que Dios puede hacer a través de ti. Aquí no es tu capacidad, sino la capacidad que Él te puede brindar. La Biblia enseña algo poderoso y dice que en una ocasión se le presentó a Jesús un joven. Este hombre era rico, tenía mucho dinero, pero no solamente era rico, también tenía algunos atributos que a Dios le agradaban en la palabra. Él se le acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué me falta? Y dice que el Señor le dijo: bueno, los mandamientos tú sabes, no matarás, no robarás, no adulterarás. Le hizo una lista ahí de la ley y dice que este muchacho le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Le está diciendo: yo estoy obedeciendo todo eso hace mucho tiempo. Y Jesús, dice la palabra, le amó, le agradó lo que este muchacho le dijo. Pero le dijo: ok, una cosa te falta. Ajá, sí, te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven, sígueme. Cuando él escuchó esa palabra, él hizo como que un choque emocional en su vida y evaluó los recursos que él tenía con la voluntad de Dios. Y él dijo:
Pero si busco la voluntad de Dios, entonces pierdo mis recursos. Entonces déjame yo dejar esa voluntad. Y dice la palabra que se volvió triste caminando hacia su casa. Gloria al Señor. Jesús confrontó su parte interna. Gloria al Señor. Y por esa confrontación él no pudo obedecer a Dios. Pero fíjese, la historia no se queda ahí. Dice la palabra que Jesús, cuando los discípulos escuchan esto, dice que se asombraron y le preguntaron a Jesús: entonces ¿quién podrá ser salvo? Porque si este muchacho que obedecía a su papá, que no adulteraba, que no mataba, que obedecía la ley, no puede ser salvo, entonces ¿qué nos queda a nosotros que somos vil pecadores? Entonces dime, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús se volvió a ellos y les dijo algo que a mí se me grabó cuando conocí al Señor. Y Jesús le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Jesús le está diciendo: no, ningún hombre puede ser salvo por su propia fuerza. Ninguno de ustedes puede ser salvo por su propia fuerza. Gloria al Señor. Por eso lo que es imposible para los hombres en la tierra es posible para Él. Gloria al Señor. Y dice que en eso se animaron los discípulos. Y entonces le dijeron al Señor: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dijo: bienaventurados ustedes, porque no hay nadie que haya dejado padre, madre, mujer o hijo por mí. Gloria al Señor, que no reciba 10, 100 veces más en esta tierra y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Aleluya. Y esto me hizo entender a mí que Jesús sabe muy bien el precio de esta salvación. Esto me hizo entender a mí, hermano, el costo que tiene esta Biblia, el costo que tiene la salvación, que usted y yo no podemos pagarla, que usted y yo no podemos caminar en esta tierra por nuestra propia fuerza queriendo, gloria al Señor, agradar a Dios por nuestra propia fuerza. Hay que doblar las rodillas, hermano, porque no es la capacidad que tú tengas, ni siquiera son los grados académicos que tú puedas tener. Aquí hay que doblar la rodilla y decirle al Señor: dependo de ti, dependo de tu fuerza, no es mi fuerza. Si tú no lo haces, yo no lo puedo hacer. Gloria al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero soy débil. Y cuando Dios ve a un hombre así en la tierra, cuando Dios ve a un hombre así, que sin importar lo que pase, clama a Dios y le dice: Señor, aquí estoy, sin ti yo no puedo hacer nada. Entonces el Dios de gloria se pone de pie y dice: ahí hay un hombre que entiende cuál es mi voluntad. Ahí hay un hombre que tiene la capacidad de humillarse ante sí mismo y reconocer que no es por su fuerza, sino por la voluntad. Que no es por su fuerza, sino por la voluntad del Espíritu. Aleluya. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús le está diciendo a ellos en ese tiempo, en esa generación: bienaventurados ustedes que no son como los fariseos. ¿Cómo así? Porque los fariseos dependían de lo que ellos sabían de la ley, pero no la obedecían. Gloria al Señor. Pero bienaventurados ustedes que no tienen palabra, que no tienen sabiduría, que no tienen intelecto. Bienaventurados ustedes que están llenos de debilidades. Bienaventurados ustedes que están llenos, gloria al Señor, de dificultades, porque de ustedes es el reino de los cielos. Pero ¿cómo así sigue de ustedes el reino? ¿Pero por qué? Porque si usted se ofrece a sí mismo como sacrificio vivo y le dice: Señor, no tengo nada que ofrecerte sino esta vida, y aún la vida, gloria al Señor, necesita obediencia, entonces el Dios del cielo viene y te abraza con poder, gloria al Señor, y te absorbe en su poder y en su gloria. Ay, amado, el día que usted entiende esta palabra como tiene que entenderla, miren, usted no le va a tener miedo a las dificultades que vengan, porque no te estoy diciendo que Dios apoya tus debilidades, no te estoy diciendo que Dios apoya tus pecados, te estoy diciendo que por encima de tus pecados y tus debilidades, gloria al Señor, seguimos de pie por su gracia, por su misericordia, que no es por mi fuerza, sino por la fuerza de Él, que no es por mi voluntad, sino por la voluntad del Padre. Bendito es el nombre del Señor. Esa voluntad es la que nosotros nos hace dignos de estar aquí. Por eso nuestro deber más grande no es cuánto podamos ofrecerle a Dios, sino cómo nos presentamos ante Él. Siempre el hombre ha querido ser orgulloso. El hombre siempre ha querido ser independiente de la voluntad de Dios. Desde un principio eso es lo que ha pasado.
Adán y Eva quisieron ser independientes a la voluntad de Dios y quisieron hacer lo que ellos quisieron en un momento. Escudriñe la torre de Babel y se va a dar cuenta que ellos quisieron ser independientes a la voluntad de Dios y dijeron: hagamos una torre que suba hasta la cúspide y hagámonos un nombre que se nos reconozca sobre la tierra. Ellos están diciendo: no tenemos la necesidad para obedecer a Dios. Al fin y al cabo lo tenemos todo. Fíjese en los científicos de hoy en día y en todo, inclusive en la inteligencia artificial, si usted ha escuchado ese término. El hombre le está diciendo a Dios: no te necesitamos para vivir. El hombre le está diciendo a Dios: tú no necesitamos de un Dios para regirnos en la tierra. Tenemos todo. Y al final todo eso Dios lo va a quebrantar y se van a chocar con la piedra. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo no podemos vivir sin Dios. Tú y yo no podemos vivir sin el Dios Todopoderoso. Por eso Dios quebranta a los orgullosos. Por eso Dios quebranta a los altivos. Por eso Nabucodonosor al final dijo: todo esta es mi gran Babilonia y yo la construí. Y al rato vino la voluntad de Dios y lo golpeó de tal manera que lo puso a comer como un animal en la tierra, dándole a entender: Nabucodonosor, si tú tienes algo, es porque yo te lo di. Si tú tienes alguna propiedad, es porque yo te la he dado, Nabucodonosor. No es porque tú eres grande. Por eso los grandes hombres que están aquí, los grandes nombres que usted puede mencionar, gente muy poderosa, han sido quebrantadas por Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos mismos han entendido: no es lo que nosotros tenemos, sino que necesitamos una fuerza mayor. Los mismos científicos, escudriñando todo lo que está pasando, al final los más sabios dicen: necesitamos un creador. Necesitamos a alguien que rija esta tierra. Ellos mismos ahora mismo, como está la tierra en un caos, están clamando, pidiéndole a Dios socorro. Gloria al Señor. Y por eso la iglesia tiene que estar presta, con un conocimiento claro de la voluntad de Dios, para que cuando alguien de lo que está allá afuera te diga: yo no sé lo que está pasando en el mundo, tú puedas darle respuesta y decirle: Jesús es tu solución. Jesús sigue estando ahí y Él quiere que tú entiendas su voluntad. Por eso Dios te ha capacitado, iglesia, y con esto termino, para que conozcas su voluntad en esta mañana, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Nunca diga que tú no puedes, nunca diga que tú no tienes la capacidad, nunca diga que tú no tienes el intelecto, y si lo dices, que sea delante de Dios, pero que entiendas que tú eres y estás aquí, que tú tienes un nombre de pastor, evangelista, adorador, que sabes hacer algo, es por su gracia y por su misericordia. Amén. Si algo somos, si algo tenemos, es únicamente por su misericordia. Siempre recuerde